En este video trataremos el tema de suma de fracciones. Primero abordaremos el por qué las fracciones se suman como siempre nos han dicho los profesores o hemos leído en algún libro, para después dar algunas formas de cómo hacer una suma de fracciones. Para entender mejor el tema, planteemos una situación hipotética. Tú junto a otros dos amigos encuentran una barra de chocolate. El más rarito del grupo propone que en lugar de dividirla en 3 partes iguales, la repartición sea que a uno le toque 1/3 del chocolate, otro se quede con 1/6 del chocolate y el último va a tener 2/4 del chocolate. Surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo realizar esta partición del chocolate? Y la segunda pregunta sería, ¿cuánto representa del chocolate completo tomar la suma de 1/3, 1/6 y 2/4 partes de este? Para contestar esta pregunta, tomemos a la figura geométrica que representa a la barra de chocolate, la cual es el rectángulo verde. Como ya tenemos solamente la figura geométrica, podemos hacer lo siguiente. Vamos a formar otras 3 figuras iguales al rectángulo que representa el chocolate. Al primer rectángulo duplicado lo vamos a dividir en 3 partes y tomar una parte. Es decir, este rectángulo en rojo representa 1/3 del chocolate. El segundo rectángulo duplicado se va a dividir en 6 partes y tomar una de ellas para simbolizar 1/6 del chocolate mediante el rectángulo azul. Y por último, el tercer rectángulo duplicado se va a dividir en 4 partes y seleccionamos 2 de ellas. Así los rectángulos amarillos son 2/4 partes del chocolate. Si estas porciones de chocolate que obtuvimos las sobreponemos en el rectángulo original que representa la barra de chocolate, podemos observar que sumar 1/3, 1/6 y 2/4 partes del chocolate es equivalente a tener el chocolate completo. Entonces, así lo que hicimos fue contestar las preguntas que nos habíamos planteado de cómo repartir el chocolate y a lo que equivalía la suma de las fracciones con respecto al chocolate total. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que sumar 1/3 más 1/6 más 2/4 partes es igual a tener un entero. Pero si bien este proceso no es complicado, sí es largo y tedioso, porque tenemos que copiar varias veces la representación geométrica del objeto original y estarlo dividiendo, además de que tiene ciertas fallas, porque ¿qué pasa si la suma de fracciones no nos hubiera dado el chocolate completo? ¿Cómo podríamos saber cuánto representa en relación con el chocolate completo? Por eso debemos buscar un método más eficiente para sumar fracciones y ver cuánto representa esta suma. Un procedimiento más simple que se nos pudiera ocurrir sería el siguiente. Tomemos la barra de chocolate y la dividimos en 3 partes. De esta división tomamos una de ellas para obtener 1/3, que es el rectángulo rojo, que coincide con el tercio que habíamos obtenido en nuestro primer procedimiento. Ahora, tomamos lo que sobra del chocolate y lo dividimos en 6 partes y nuevamente agarramos una de las divisiones. Así tenemos una sexta parte, representada por el rectángulo azul. Pero aquí sucede que este nuevo rectángulo que obtuvimos no coincide con el conseguido en el primer procedimiento. El último paso es tomar lo restante del chocolate y dividirlo en 4 partes para tomar 2 de ellas. Y con eso tenemos 2/4 simbolizado por los rectángulos amarillos. Otra vez, los rectángulos amarillos no coinciden con los dos obtenidos en el primer método. Lo que concluimos es que este método geométrico de sumar fracciones es erróneo, porque no volvimos a obtener el chocolate completo, entonces tenemos que buscar otra manera. Veamos otra manera de abordar el problema, mediante un proceso muy usual cuando se inicia a ver el tema de fracciones, el cual es sumar los números de los numeradores y sumar los números de los denominadores. De esta manera, la suma de 1/3 más 1/6 más 2/4 sería igual a 1 más 1 más 2 en el numerador y 3 más 6 más 4 en el denominador, lo que da como resultado 4/13, quedando representado por los cuadraditos morados. Evidentemente, este resultado no es igual al obtenido en el primer procedimiento. Este método, si bien nos gustaría que fuera el bueno, por su simplicidad, una vez más es inválido porque no nos da algo correcto. En este punto del video tal vez ya estás desesperado y ansioso por saber cómo sumar 3 simples fracciones. Pues bien, planteemos un último escenario. Regresemos a las 3 copias que hicimos del rectángulo que representan al chocolate. Lo que haremos es buscar equivalencias de las fracciones que vamos a sumar, donde 1/3 es igual a 4/12, 1/6 es equivalente a 2/12 y 2/4 es exactamente 6/12. Estas igualdades pueden apreciarse mejor en las representaciones geométricas donde las barras de colores
que están debajo de los rectángulos representan las fracciones originales y los rectángulos de colores son las fracciones equivalentes en doceavos. Así obtenemos 4 rectangulitos rojos que son el tercio, 2 rectangulitos azules que son el sexto y 6 rectangulitos amarillos que son las 2/4 partes. Sumando en total tenemos 12 rectangulitos. Como el rectángulo original fue dividido en 12 rectángulos y de la suma de fracciones obtuvimos también 12 rectangulitos, quiere decir que tenemos otra vez el chocolate. Entonces, esta es la clave para sumar fracciones de forma correcta y fácil. Primero tenemos que buscar un denominador en común de las fracciones y encontrar sus equivalencias con ese denominador en común para realizar el procedimiento anterior y así obtener el resultado correcto. Pero la ventaja de este último método es que podemos dejar de lado las representaciones geométricas y hacer solamente operaciones aritméticas para obtener el resultado. Para concluir, podemos ver entonces a la suma de un tercio más un sexto más 2/4 como la suma de sus equivalencias en doceavos. La suma quedaría como 4 sobre 12 más 2 sobre 12 más 6 sobre 12. Como el total también fue dividido en 12 partes, se conserva el denominador y se suman las partes tomadas de cada fracción, que son los numeradores, lo que da como resultado 12 sobre 12, que es el entero. Y así de fácil es sumar fracciones. Ahora, la resta funciona de forma análoga a la suma. Entonces, para realizar una suma o resta de fracciones, tenemos que buscar sus fracciones equivalentes con el denominador en común. Ahora toca ver las formas de sumar fracciones. Existen 4 métodos. El primero se hace a partir de buscar múltiplos, el segundo es a través de buscar divisores, el tercero es una combinación entre el primer y segundo método y la cuarta forma de sumar fracciones es por fórmula. Bien, el primer procedimiento, como dije, era mediante obtener múltiplos. Antes de continuar, primero recordemos lo que es un múltiplo. La definición dice que los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos y cada uno de los números naturales. Y los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y así sucesivamente. Podemos dar la definición de números naturales como aquellos que usamos para contar. Veamos quiénes son los múltiplos del número 11. Tenemos que 11 por 0 es 0, 11 por 1 es 11, 11 por 2 es 22, 11 por 3 es 33, 11 por 4 es 44, 11 por 5 es 55, y así sucesivamente. Entonces los múltiplos de 11 son 0, 11, 22, 33, 44, 55 y así consecutivamente. De manera similar, los múltiplos de menos 7 son 0, menos 7, menos 14, menos 21, menos 28, menos 35 y así sucesivamente. Teniendo bien definido lo que es un múltiplo, pasemos a sumar las fracciones. En el primer ejemplo nos piden sumar 6 sobre 21 más 10 sobre 7. Observemos que 21 es múltiplo de 7, pues 7 por 3 es 21. Por tanto, 21 tiene que ser nuestro denominador en común. Para que la fracción 10 sobre 7 no se altere, vamos a multiplicar por 3 tanto el denominador como el numerador para obtener la fracción equivalente, quedando la suma como 6 sobre 21 más 30 sobre 21. Y al tener el mismo denominador, la suma se hace directa en el numerador y el resultado es 36 sobre 21. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso nos piden sumar 11 sobre 6, menos 4 tercios, menos 5 sobre 24, más 6 sobre 48. Aquí podemos notar que 48 es múltiplo de 6, de 3 y de 24, porque 6 por 8 es 48, 3 por 16 es 48 y 24 por 2 es 48. En esta suma nuestro denominador en común será 48 y para convertir en sus equivalentes a las fracciones que se están sumando vamos a tener que multiplicar por los números naturales correspondientes tanto a los numeradores como los denominadores. A 11 sobre 6 lo multiplicamos por 8, a 6 sobre 3 lo multiplicamos por 16 y a 5 sobre 24 lo multiplicamos por 2, lo que da como resultado la suma de 88 sobre 48 menos 96 sobre 48 menos 10 sobre 48 más 6 sobre 48. Ya que tenemos el mismo denominador, solo se tienen que sumar los números de los numeradores, lo que da como resultado menos 12 sobre 48, que es equivalente a menos un cuarto. El segundo método de sumar fracciones consiste en obtener divisores. Nuevamente veamos qué significa ser un divisor. La definición es la siguiente. Cuando un número que divide a otro produce un residuo de 0 unidades, se dice que es divisor del número dividido. Como ejemplo, encontremos a los divisores de 6. A continuación se muestran las divisiones de números menores o iguales a 6.
Aquellos donde la división da como resultado un número entero y el residuo es 0 son los divisores de 6. Por consiguiente, los divisores de 6 son el número 6, el 3, el 2 y el 1. Para el caso del 11, sus divisores son el 1 y el 11. Esto debido a que el 11 es un número primo. A diferencia del primer procedimiento para sumar fracciones, en este método hay dos cosas muy importantes a considerar, las cuales veremos con la fracción 9 sobre 30. Por definición, el número 2 es divisor del número 30, porque 30 entre 2 es 15 y con residuo 0. Sin embargo, si dividimos 9 entre 2, esto es igual a 4 y con residuo 1, lo que quiere decir que 2 no es divisor de 9. Entonces, para hallar una fracción equivalente mediante este método, el divisor tiene que ser al mismo tiempo divisor del denominador como del numerador. Entonces, busquemos otro divisor para la fracción. Podemos notar que el 3 es divisor de 30 porque 30 entre 3 es 10 con residuo 0. Además, 3 es divisor de 9 porque 9 entre 3 es 3 y el residuo es 0. Por lo tanto, la equivalencia en décimos de 9 sobre 30 es 3 sobre 10. Mientras que la equivalencia de 9 sobre 30 en quinceavos no existe. Comencemos con los ejemplos. El primero nos pide sumar un séptimo más 54 sobre 42. Como 42 entre 6 es 7 con residuo 0, podemos intentar convertir a la fracción 54 entre 42 en su equivalencia en séptimos. Para que esto suceda, tenemos que comprobar que 6 es divisor del numerador, y efectivamente lo es, porque 6 entre 54 es 6 con residuo 0. En consecuencia, la suma de fracciones queda así: un séptimo más 54 entre 6 sobre 42 entre 6, lo que es igual a un séptimo más 9 séptimos. Y aquí ya tenemos el mismo denominador en común, que es 7. Entonces ya solo se suman los numeradores, quedando como resultado 10 sobre 7. El segundo ejemplo nos indica que realicemos la suma de 2 tercios menos 36 sobre 18 más 11 sobre 33. Podemos notar que 6 es divisor de 18 y de 38, lo que nos permite convertir la fracción menos 36 sobre 18 en su equivalencia a tercios. Análogamente, el 11 es divisor de 33 y de 11, entonces la fracción 11 sobre 33 tiene equivalencia en tercios. Con lo anterior podemos visualizar la suma de la siguiente manera: 2 tercios menos 36 entre 6 sobre 18 entre 6 más 11 entre 11 sobre 33 entre 11, dando como resultado 2 tercios menos 6 tercios más 1 tercio. Ya teniendo el denominador en común, solo queda sumar los numeradores y esto da como resultado 3 sobre 3, que es igual a un entero. El tercer método para sumar fracciones consiste en la obtención de múltiplos y divisores para encontrar el denominador en común. En este ejemplo nos piden hacer la suma de 1 medio menos 7 sobre 16 más 36 sobre 64. Podemos observar que el 8 es divisor de 16 porque 16 entre 8 es 2 con residuo 0, pero 8 no es divisor del denominador, que es 7. Así que la fracción menos 7 sobre 16 no tiene equivalencia en medios, pero la fracción 36 sobre 64 sí tiene equivalencia en 16avos, pues 4 es divisor de 64 y de 36. También podemos notar que un medio tiene equivalencia en 16avos, porque 16 es múltiplo de 2. Con todo lo anterior, tenemos que la suma queda de la siguiente forma: 1 por 8 sobre 2 por 8 menos 7 sobre 16 más 36 entre 4 sobre 64 entre 4, siendo esto igual a 8 sobre 16 menos 7 sobre 16 más 9 sobre 16. Ahora sí, ya tenemos el mismo denominador. Lo que queda es sumar los números de los numeradores. Por tanto, el resultado es 10 sobre 16, que es equivalente a 5 sobre 8. Veamos un segundo ejemplo, el cual nos pide sumar menos 26 sobre 27 menos 4 sobre 9 más 100 sobre 54. En este caso, el número 2 es divisor de 100 y de 54, lo cual es conveniente porque nos permitirá convertir a la fracción 100 sobre 54 en su equivalente en 27avos. Lo mismo sucede con la fracción menos 4 sobre 9, porque 27 es múltiplo de 9. La suma entonces se visualizará como menos 26 sobre 27 menos 4 por 3 sobre 9 por 3 más 100 entre 2 sobre 54 entre 2, resultando en la suma de menos 26 sobre 27 menos 12 sobre 27 más 50 sobre 27. Teniendo el mismo denominador en las tres fracciones, solo se procede a sumar los numeradores y el resultado final es 12 sobre 27. El cuarto y último método para sumar las fracciones es mediante fórmula.
Sí, exacto, la famosísima fórmula conocida como la de la carita sonriente. La fórmula dice que si tenemos dos fracciones que se están sumando, digamos a sobre b más c sobre d, el resultado es el siguiente. En el numerador se obtiene a por d más c por b y en el denominador b por d. De forma similar, si en lugar de una suma se tiene una resta, el cambio estaría en el numerador, pues tendríamos a por d menos c por b en lugar de a por d más c por b. La fórmula podría parecer una indescifrable forma de sumar fracciones, pero realmente es algo muy sencillo de entender. Lo que se hace de fondo es obtener el denominador en común multiplicando ambos denominadores. Así, la primera fracción se multiplica por d tanto el numerador como el denominador y la segunda fracción se multiplica por b tanto en el numerador como en el denominador. Como se obtiene el mismo denominador que es b por d, solo se suman los números de los numeradores. Para que esto quede más claro, veamos dos ejemplos. El primero nos pide sumar 7 sobre 17 más 5 sobre 2. Lo que haremos es multiplicar por 2, que es el número del denominador de la segunda fracción, tanto el numerador como el denominador de la primera fracción, quedando como 7 por 2 sobre 17 por 2. Análogamente, multiplicamos por 17, que es el número del denominador de la primera fracción, al numerador y al denominador de la segunda fracción, lo que resulta en la suma de 14 sobre 34 más 85 sobre 34. Ya se tiene el mismo denominador en la suma de fracciones, entonces solo se suman los numeradores. Esto es lo que hace la fórmula, pero de manera más rápida, porque de utilizar directamente la fórmula quedaría así. En el numerador tendríamos 7 por 2 más 5 por 17 sobre 17 por 2, que es precisamente 99 sobre 34. Veamos el último ejemplo. Se tiene que realizar la suma de 10 sobre 3 menos 17 sobre 6 más 2 sobre 11. Aplicaremos directamente la fórmula, así que primero sumaremos dos fracciones y el resultado de esta operación lo sumaremos con la tercera fracción. Iniciemos con la operación 10 sobre 3 menos 17 sobre 6. Por fórmula, esto es igual a 10 por 6 menos 17 por 3 sobre 3 por 6 más 2 sobre 11. Lo que resulta en 60 menos 51 sobre 18 más 2 sobre 11. Y al final nos queda la suma de 9 sobre 18 más 2 sobre 11. Nuevamente aplicamos la fórmula quedando como 2 por 18 más 9 por 11 sobre 11 por 18, que es igual a 36 más 99 sobre 198. Haciendo la suma del numerador obtenemos 135 sobre 198 y esto es equivalente a 15 sobre 22. Con esto concluimos los métodos para sumar fracciones.